Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, gente. Feliz miércoles de Mercurio, día del podcast Tralala. Y nada, pues aquí estoy tomando un tecito y conectando con Urano, con Mercurio, con toda esta gente tan maja que suele traer siempre cosas interesantes que contar. Y voy a empezar por algo que me pasó el otro día y que me resultó como wow, como esto que normalmente pues sabes esa información, pero de repente como que la entiendes desde dentro, ¿no? Pues el domingo me desperté después de haber pasado un sábado muy ocioso en el que había estado comiendo cosas que no me sientan muy bien porque estuve por ahí y bueno, simplemente quizás llevo ya un cúmulo de estas fechas de comer menos en la dieta en la que a mí me sienta bien de lo habitual y como que colmé un poquito el vaso, ¿no? Y al día siguiente, el domingo, me desperté y noté muy claramente cómo tenía físicamente la energía más baja por la alimentación que había tenido el día anterior y cómo eso también me bajaba la vibra. Estaba en una vibra así como de embotamiento, pues como el libro ese, ¿no? Que se llama Cerebro de Pan. Pues tenía el cerebro como un pan, así como masa. Y de lo que fui ultra consciente fue como ese estado físico y bioquímico de mi cuerpo que me estaba haciendo vibrar más bajo, me llevaba directamente a conectar con campos de información y pensamientos pues de ese mismo nivel de frecuencia, de vibración muy baja. Y como sin darme cuenta, mi mente era el material con el que estaba como funcionando mi mente, era de esa índole. Y como esos pensamientos me bajaban cada vez más la vibra y me hacían sentir pues también en emociones de muy baja vibración y todo iban como en cadena. Y fue muy interesante el percibirlo tan claramente, no decir, ostras, pero yo ¿qué hago pensando esto? ¿Qué hago diciéndome esto? ¿Qué hago con este discurso? Es como si estuviera sintonizado la radio, pues eso, una frecuencia en la que mi mente lo que está haciendo es recibir, o sea, está recepcionando toda ese material y usándolo para generar nuevas cosas, ¿no? Es como que la mente tiene dos partes, una que es receptiva, es pura recepción, es una antena, y otra que emite, ¿no? Es como que recibe y emite. No sé si todas las antenas reciben y emiten, yo creo que no. Hay antenas que solo reciben. Bueno, pues esta recibe y emite. Y, y claro, esta parte receptiva, como todo lo receptivo energéticamente, es fundamentalmente femenina, ¿no? La receptividad tiene que ver con vamos a hablar de yin y yang y así nos quitamos de rollos, con la energía yin. Es eso, ¿no? Ese lado de la frecuencia energética, que también tiene que ver con la parte subconsciente de nuestro cerebro. Por eso esa antena receptiva muchas veces está recibiendo información más allá de mi conciencia. Está sintonizando con frecuencias más allá de mi conciencia, haciendo que aparezcan y afloren en mí pensamientos que yo no entiendo por qué están aflorando, pero es porque indirectamente o sin ser consciente he sintonizado con ese lado, con esas frecuencias. En este caso, motivado por el estado físico bioquímico de mi cuerpo, energético, que al estar vibrando muy bajito, o más bajito de lo habitual, pues facilita que mi mente sintonice con ese tipo de ondas. Y fue muy interesante porque dije, bueno, vale, esto está pasando por esto, que lo único que me sirve entenderlo es de poner un marco, es como sé que he comido esto, estoy pensando de esta forma y eso me ayuda a poner un marco para observar la situación. Lo que me voy a posicionar firmemente es en decir a estas frecuencias de pensamiento que no tienen permiso para entrar en mí.
porque es alucinante, ¿no? Yo veía como si vinieran campos de nubes, estos morfogenéticos o de egregores, ahí como todos a, venga, vamos, un agujero por el que colarnos. Y bueno, yo me posicioné en ese lugar de decirle a toda esa información que no podía entrar en mí, que no podía entrar en mi cuerpo, y por otro lado, pues a ver qué necesitaba para regular mi energía, volver al equilibrio energético y mi cuerpo y ayudarlo a pues, alcalinizarse más, a estar mejor. A veces eso puede ser, pues yo qué sé, entrar en un movimiento, por ejemplo, corporal más intenso, que ayude a mover la linfa, que ayude a generar activación muscular, que genera también un cambio en el estado físico-energético, bioenergético. Puede ser salir a correr o puede ser también otra cosa que a mí me ayuda en esos momentos cuando mi mente está vibrando, cuando estoy vibrando bajo, mi mente está resonando con pensamientos de ese tipo de frecuencia, es meterme otra información. Es escuchar podcast, leer un libro, introducir otra información, otro material, otro contenido que mi mente pues use para hacer lo que ella hace, ¿no? Y dejar de reintoxicarme. Es como si mi cuerpo ya tenía un grado de intoxicación, pues con todos esos pensamientos oscuros de baja frecuencia, pues estoy como reintoxicándome, llenando de toxicidad mi sangre y mi cuerpo porque me baja cada vez más y más la frecuencia y una cosa va como alimentando a la otra. Y claro, en este tipo de situaciones es clave, es como que el dial, ¿no? Lo que mueve la ruedita para cambiar la cadena con la que vas a conectarte, emisora, pues sería donde pones tu atención, ¿no? Ahí es donde estás alimentando. Ahí donde pones tu atención estás dando energía, estás dando energía, tiempo, dinero. Por eso es tan fácil enredarse con ese tipo de pensamientos, a darles tu atención y a dar vueltas sobre ellos, creyéndote películas que te están contando que no, o sea, que muchas de ellas son sin ton ni son y no tienen, pues eso, ni pies ni cabeza. Pero sí cuerpo, porque claro, son patrones y programas de información, paquetes de información que ya han pasado por tu cuerpo más veces y que además normalmente pues eso están creados para justamente mantenerte baja la energía y así poder existir. Al final son formas de vida, aunque sean formas de vida muy simples. Existen gracias a que tú las alimentas con tu atención, gracias a tener una vibración baja, a estar vibrando bajo. Y muchas cosas en este mundo en el que vivimos pues están creadas para mantenernos en ese nivel de frecuencia. Por eso es tan fácil pues entrar al trapo de ese tipo de programaciones. Sobre todo porque vivimos en unos niveles de inconsciencia bastante abrumadores. Pero, en fin, es muy fácil meterte a una red social y pringarte con ese tipo de informaciones a las que le estás dando tu atención y tu energía, tu tiempo y dinero en muchos casos, y ellas están pues ocupando un espacio de ti, es como una especie de posesión de identidad de alguna forma. Están ocupando un espacio de receptividad de tu mente que genera cosas dentro de ti, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico, porque lo físico, lo energético, lo emocional, o sea, son campos que están interconectados. Nosotros los separamos, pero son un todo, ¿no? Ellos funcionan de manera holística, interconectados. Y de ahí que no sea tan fácil, lo que estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar, es decir, dejarnos invadir por frecuencias en lugar de hacernos cargo de las frecuencias con las que sintonizamos. Usar ese dial para sintonizar con la frecuencia que consideras por voluntad que es pues más coherente o que te ayuda a estar más en un estado de orden interno que de caos, ¿no? Y claro, decía esto, que estamos muy acostumbrados a conectar con ese tipo de pensamientos y considerarlos normales, incluso propios, nos identificamos con ellos, porque hay mucho creado en esta sociedad, en este mundo,
para eso justamente, para mantenernos en esos niveles de frecuencia. No hay más que mirar pues lo que se nos vende en los supermercados, el tipo de alimentación que ayudan a bajar esa frecuencia a nivel físico, y dices, bueno, si es físico, mi mente puede estar despierta. No, porque somos un todo y hay una conexión directa. Y si mi frecuencia física baja, lo siento, pero es que la vibración mental en la que voy a estar funcionando también va a ser baja. Y bueno, pues no hay más que mirar el contenido que hay en la televisión, ¿no? Los informativos, las noticias. Son todo informaciones de muy baja frecuencia que es como si invadieran tu organismo, tu cerebro, y te dejaras poseer por ello. Y claro, ese es el material que está usando tu cerebro para generar después acciones. Porque eso es una input y después el output es actúo en función de ese material ese contenido que estoy manejando ahí, que está funcionando en mi mente, ¿no? Que está siendo masticado. Pues bien, el domingo la verdad que fue muy guay darme cuenta tan pronto al levantarme, muy rápidamente. Mi mente ya está invadida por todo eso y es tan fácil identificarse con lo que hay en tu mente. Estamos tan acostumbrados a identificarnos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos incluso, a generar identidad con ello. Es decir, esto soy yo. Si yo estoy pensando que me quiero matar, yo soy una persona suicida. No, perdona, eso es un pensamiento con el que has sintonizado. Es un pensamiento que tu mente está usando para generar historias, para conectar con películas, para montarse para montarse narrativas que justifiquen lo que sientes al tener ese pensamiento. Yo tengo un pensamiento suicida y me siento de una forma. Entonces mi mente empieza a generar narrativas que justifiquen cómo me estoy sintiendo, cuando el origen es ese pensamiento, que no fui consciente de que entró en mi cerebro, porque probablemente estoy teniendo un desajuste energético o químico, o de mi microbiota, que ya se está haciendo unos estudios muy pues esclarecedores acerca de cómo la microbiota afecta pero profundamente a nuestro estado psíquico. Pero todavía no tenemos ese hábito de mirar lo que pensamos, lo que sentimos y muchas veces cómo actuamos sin la identificación, sino como algo que está pasando a través nuestro con mayor o menor consciencia. Probablemente a menor consciencia, mayor reactividad, es decir, más patrón en esa acción, y a mayor consciencia, mayor creatividad, es decir, más innovación, más canalización. De ahí que sea tan interesante este tema, porque al final te das cuenta de que no hace falta hacer mucho para que tu vida fluya o vaya en coherencia o en sincronía con la vida. Realmente lo que no depende tantísimo de ti, ni de tu intelecto, ni de tu inteligencia mental o raciocinio. Más bien todo lo contrario. Depende de con qué estés sintonizando, o sea, de a qué frecuencias te estás predisponiendo a recibir. Cómo estás cuidando tu sistema nervioso, qué tipo de costumbres o hábitos o cosas haces en tu cotidiano, qué tipo de alimentación, cómo atiendes lo que sientes, cómo te atiendes en función de tu sensibilidad. Es decir, que lo más importante sería ser un buen receptor, ser un buen cuenco, un buen receptáculo, una buena antena. ¿Qué sería para mí ser una buena antena? Claro, ya estoy poniendo el calificativo de bueno o malo, que no me gusta mucho, ¿no? Porque ahí entramos en la polaridad y en la moralidad. Pero sería estar disponible para conectar, para sintonizar con altas frecuencias, pero no porque sean mejores que las bajas frecuencias, simplemente que en las bajas frecuencias se produce un estancamiento, no hay evolución, hay repetición. Y bueno, es una elección. No, tampoco es que sea malo la repetición, simplemente es una forma de funcionar, un tipo de movimiento que le va en contra a la evolución y que va en contra, por lo tanto, a la vida.
y que genera pues destrucción o muerte. Pero la destrucción y la muerte también forman parte de esta experiencia, o sea que mal en sí no está. Simplemente pues es, oye, quiero ser consciente de qué estoy eligiendo, dónde estoy poniendo, qué estoy alimentando, la no vida o la vida. ¿La no vida es parte del todo? Sí, bien, también es parte de la experiencia, pero ¿dónde quiero estar yo? ¿En la no vida o en la vida? En mi caso, pues yo quiero estar en la vida. Y en muchas ocasiones me veo haciendo estragos, luchando contra este tipo de frecuencias bajas, sin entender muy bien qué me está pasando, pensando que hay que hacer mucho para llegar a otro estadio, machacándome por haber hecho mal, yo que sé, haber comido demasiada pizza, y reforzando por lo tanto esos estados de frecuencia baja, cuando en verdad lo único que necesito hacer es todo lo que me ayude a volver al orden interno, empezando por el cuerpo, a la regulación, todo lo que ayude a mi sistema nervioso a estar más armonizado, más regulado. Que hay miles y millones de cosas y sabemos ya un montón, hay millones de herramientas. Y he dicho, una que a mí me ayuda cuando mi mente está conectando con frecuencias bajas, sea por lo que sea, puede haber sido por, como en esta ocasión, haber comido mal el día anterior, puede estar siendo por un cambio hormonal como en la premenstruación o la menopausia, o bueno, pues tenemos muchísimos cambios hormonales, tanto hombres como mujeres. Puede estar siendo por un montón de factores, puede estar siendo por un suceso con el que me quedo enganchada, que ha tenido un alto impacto en mí, que no me he permitido sentir y por lo tanto me quedo enganchada. En fin, por lo que sea. Pues yo en este caso os cuento que empecé a leer y a escuchar información que me ayuda, que ayuda a mi mente cuando está muy en bucle a engancharse con información que es de más alta frecuencia y eso ya genera un engranaje que va en movimiento y que va elevando mi vibración. A posteriori me dormí una siesta porque no había dormido bien. Y después quedé con unos amigos con los que me siento muy a gustito y empecé a entrar también en corregulación con ellos en la naturaleza y así varias cosas, ¿no? Enseguida salí, realmente esto no fue muy largo, pero hay ocasiones que sí que se instala con más fuerza y tienes que poner más de tu parte y a lo mejor es salir a correr, darte un paseo por la naturaleza, meditar un rato, escuchar música y bueno, dices, joder, cuántas cosas, pero realmente no es tanto porque una vez que haces esas cositas que te están ayudando a ponerte ser un receptor de alta vibración, ya solamente tienes que recibir. Y la creatividad entra sola, las ideas entran solas, las posibilidades también. Empieza a suceder eso que llamamos magia. Estar viviendo en coherencia o en sintonía con las frecuencias elevadas o las frecuencias en las que se está moviendo todo lo vivo para evolucionar es estar en la magia, es vivir en la magia. Aparecen las sincronías, las cosas llaman a tu puerta, piensas algo y la persona a la que se lo quieres decir lo ha sentido y te llama con la respuesta y todo eso pues sin hacer tú nada y no siendo más que nadie, ni mejor que nadie, ni yo qué sé, ni un super samurái, solamente pues permitiéndole a tu maravilloso organismo físico funcionar como necesita para sintonizar con lo que está preparado para sintonizar. Y todo esto lo cuento pues porque me sucedió el otro día, me pareció muy interesante y también porque astrológicamente vamos a entrar en una temporada en la que va a haber muchísimo aire como energía astrológica predominando en el cielo, que es energía fundamentalmente mental. Acuario se va a llenar de planetas, todos los que ahora mismo están en Capricornio. Urano dentro de poco también va a entrar en Géminis para quedarse allí y aunque no es un signo de aire, es de fuego, pero también genera mucha velocidad, mucha aceleración. Neptuno y Saturno están a punto de entrar de cambiar de signo de Piscis a Aries. Y todo esto es una gran aceleración para el sistema nervioso y nuestros sistemas nerviosos todavía no están entrenados, todavía son muy propicios a la desregulación. No hemos aprendido y estamos en ello y es algo que casi está comenzando, esta conciencia de que tenemos un sistema nervioso y que es estar en un estado de aceleración, de paralización o de regulación. Y bueno, va a ser realmente muy importante
y va a generar, va a ser muy determinante para que tú vivas una realidad u otra con estas energías. La realidad de conectar con la genialidad, la inspiración y wow, la creatividad, ideas y mucho fuego, o sea, mucho impulso para llevarlas a cabo, para ir adelante con ellas, o todo lo contrario, la posibilidad de vibrar, o sea, de conectar con información de muy baja frecuencia, de miedo, en fin, Plutón está en Acuario y va a estar haciendo conjunción a todos esos planetas que vayan a ir entrando a este signo. Y Plutón en Acuario tiene pues sus dos polaridades, ¿no? Y una de ellas es la mente tóxica. Así que es también muy fácil, está facilitado el poder entrar ahí. Así que me parece que, bueno, esto que me sucedió el otro día es un muy buen ejemplo para pues, tratar este tema y ponerle mucha atención en este tiempo y aprovechar que sabemos cosas para ponerlas en práctica, porque es que si no, de verdad que no sirve de nada. Y bueno, aprovecho para decir, a colación de esto, que con todo este revolutum que se viene, he decidido hacer el mes de febrero una especie de, le llaman desafíos, pero mira, en realidad es una práctica. Lo que pasa es que como vivimos en un mundo que no se practica nada, pues es desafiante. Pero es una práctica. En mi comunidad, pues estamos haciendo varios de vez en cuando, ¿no? Más o menos son de una semana. Bueno, pues he decidido que va a ser un mes entero y lo voy a abrir para que pueda entrar quien quiera. Así que pondré el enlace para unirse a un grupo de Telegram donde iremos haciendo la comunicación y el contacto para poder seguir el desafío, la práctica. Y la estoy creando pues muy enfocada en conectar en esto, en estar más presente regulando tu sistema nervioso, ayudando a tu soporte a estar abierto a altas frecuencias para sostener toda esa energía que se viene y a crear también tu propia dinámica para poder luego pues mantenerla y aplicarla durante este año, porque parece que va a ser muy importante, súper relevante para vivir una realidad u otra dentro del cambiazo que se viene a nivel energético. Que llevamos mucho tiempo con agua y tierra en el cielo y de repente fuego y aire a tope. Va a ser un cambio poderoso. Y quienes tienen mucho aire y fuego en sus cartas, pues van a fluir más con ello. Pero quienes somos agua-tierra sobre todo, necesitamos aprender a cuidar mucho de nuestro sistema nervioso y nuestra sensibilidad. Pero bueno, everybody, que aquí nadie se queda fuera y casi todo el mundo tiene problemillas con esto, ¿no? Y quien más que menos vive en ansiedad. Así que nada, solamente os lo pronuncio porque ya lo comentaré, no sé, seguramente en el siguiente podcast os dejaré enlace para ello. También os voy a dejar enlace aquí para unirte a mi comunidad si quieres, un espacio precioso de gente maravillosa, que es un gustazo acompañarnos en estos tiempos de tantos cambios y compartir desde tanta honestidad, de autenticidad, cada uno en lo que está y poder verte reflejado, darte cuenta de que no es personal, que casi todos estamos en lo mismo de una forma u otra y poder entender mejor así las energías que están circulando en cada momento y que somos canales de eso y que nos creemos demasiado importantes y le damos demasiada importancia a lo que nos pasa sin darnos cuenta de que es un correlato de algo que le está pasando a nuestro planeta y al universo completo, ¿no? Y la verdad que los espacios así de grupos y de comunidad donde poder compartir pues desde ese lugar son muy ricos para darte cuenta de justamente de esto y que estamos todos en lo mismo y luego también de resonar con gente afín que tiene una pedrada parecida a la tuya y eso da mucho gusto, la verdad. Así que ahí te dejo el enlace para meterte a UNE si quieres. Y nada más. Bueno, sí, por supuesto, te puedes hacer una sesión individual conmigo si necesitas ayuda también en estos tiempos interesantes para ponerle foco a toda esa energía, porque realmente viene mucha creatividad y es muy interesante si tienes ganas de avanzar con algo. De darle cabida a un proyecto, de darle cabida a alinearte con el camino de tu alma. Es el momento. Saturno con Neptuno entrando a Aries es un momentazo para esto, entre otras alineaciones. Así que, bueno, si quieres ayuda para enfocarlo mejor y para entenderlo mejor y para también ayudarte a cómo regularte en estos tiempos, también están mis sesiones. Y nada más, nos escuchamos pronto. Un beso. Vamos a contar verdades.